¿Qué tal? Buenos días. Pues a mí me corresponde los personajes de Juan Pablo II y de Alan Turing, dos personajes bastante influyentes y bastante revolucionarios dentro de su época y del siglo XX. Comenzamos con Juan Pablo II. Pues Juan Pablo II, de nombre especular Karol Józef Wojtyła, fue el Papa 264 de la Iglesia Católica y soberano de la Ciudad del Vaticano desde el año de 1978, específicamente a partir del 16 de octubre, hasta su muerte por eso del año del 2005. Fue canonizado en 2014 durante el pontificado de Francisco, el Papa Francisco. Y pues, yéndonos un poco más a detalle, Juan Pablo II, disculpen, fue aclamado como uno de los líderes más influyentes del siglo XX, como ya les había mencionado, recordado especialmente por ser uno de los principales símbolos del anticomunismo y por su lucha contra la expansión del marxismo, eh, por lugares como Iberoamérica, donde combatió enérgicamente el movimiento conocido como la teología de la liberación, con la ayuda de su mano derecha y a la postre el sucesor, Joseph Rastringer. Destaco ahora el intento de asesinato que sufrió el 13 de mayo de 1981, mientras que saludaba a los fieles en la plaza de San Pedro a manos de Mehet Ali Akak, a quien le disparó a escasa distancia entre la multitud, y que cabe mencionar que tiempo después fue perdonado públicamente por el Papa en persona. A decir verdad, también podemos resaltar algunos detalles como que fue de los líderes mundiales más viajeros en su época, pasando por Alemania, Francia, Italia, México en 3 ocasiones, me parece. Digamos que recorrió cada uno de los continentes e intentó llegar a lugares en donde personas y presidentes nunca habían llegado antes. Entonces eso también lo acercó mucho a la gente. Cabe también mencionar que era una persona sumamente humilde y sencilla y que no tenía problema con bajarse del papamóvil o del vehículo en el que estuviera y te saludaba. Eh, Entre sus hazañas también defendía los derechos humanos con mucha guerra y siempre intentaba dar lo mejor de él. Entonces, yéndonos más a detalle en cuanto al billete que elaboré, pues en la parte derecha media vemos lo que es la triple ganancia, que puse el Padre, Hijo, Espíritu Santo. Del lado derecho pues está él en grande. ¿Y por qué decidí ponerle el billete de 100? Porque pues para mí en lo personal siento que es una persona que vale demasiado. O sea, esa calidad de persona es difícil de encontrar en este mundo y más en esa época, ¿no? Que todas las situaciones eran bastante complicadas y que casi todos los países estaban pasando por crisis. Y pues él nunca bajó la guardia y siempre defendió a los que menos tenían, poniéndolo siempre como prioridad. Entonces, por eso es que a mí se me hace un excelente personaje. En cuanto a Alan Turing, podemos decir que fue un matemático, lógico, informático, teórico, criptógrafo, filósofo, biólogo teórico, maratoniano y corredor de ultradistancia de origen británico. Pues es considerado uno de los padres de la ciencia de la computación y precursor de la informática moderna. Pues Turing, nacido en Paddington, en Londres, el 23 de junio de 1912, y fallece posteriormente en Wiltshire el 7 de junio de 1954, unos años después de que terminara la Segunda Guerra Mundial. Eh, ¿qué hizo este hombre y por qué se conoce tanto y se le estima tanto? Pues durante la Segunda Guerra Mundial trabajó en descifrar los códigos nazis, particularmente de los de la máquina Enigma, que él mismo elaboró. Y durante un tiempo fue el director de la sección naval Enigma de Bletchley Park. Se ha estimado que su trabajo acortó la duración de esa guerra entre 2 y 4 años. Es decir, que gracias a sus aportaciones y su invento dentro de la Segunda Guerra Mundial pudo salvar miles de millones de vidas y también acortó la distancia o a lo mejor la duración del periodo de guerra. Em,
Pues tras la guerra diseñó uno de los primeros computadores electrónicos programables digitales en el Laboratorio Nacional de Física del Reino Unido y poco tiempo después construyó otra de las primeras máquinas en la Universidad de Manchester. Em, Existe una película de este gran personaje y gran hombre que se llama El Código Enigma, lleva por nombre su obra, en el cual destacan que pues desde pequeño fue una persona bastante, pues tenía bastante distanciamiento social, le era complicado hacer amigos y ya posteriormente se descubre que él era homosexual, pero dentro de la época y de que el ser homosexual en Inglaterra era un pecado, entonces además de que era ilegal, pues tenía miedo de salir porque bien sabía que si lo daba a conocer a la luz, pues lo pueden asesinar. Entonces decide seguir su vida normal, decide seguir disfrazando su homosexualidad y justo antes de, bueno, cuando está en el periodo de la universidad, conoce a una mujer y pues se casa con ella, me parece que tuvo un hijo con ella, o si no mal recuerdo, pero ya más adelante le confiesa que él es homosexual. Entonces, tras la guerra, él cae en una depresión debido a que pues descubren que es homosexual, lo persiguen, este se esconde y pues prácticamente todos sus logros y todos los dejan a un lado, o sea, para él no fue, para ellos no fue nada lo que él hizo, debido a que decían que era homosexual y pues que no tenía valor todo lo que había hecho, salvando miles de millones de vidas y incluso intentó o logró salvar a familiares que estaban, bueno, familiares de su equipo, es decir, con los que él estaba trabajando y sus familias estaban dentro de la guerra o de los campos de concentración, pues él, al querer evitar los bombardeos o al evitarlos, llegó a salvar a algunos familiares. En, en cuanto a lo que pasó posterior de la guerra, pues él se aisló y quiso borrarse del mapa. Dicen por ahí que su muerte fue a partir de una manzana envenenada y es ahí donde este Steve Jobs se basa para poder generar su logo, que es la manzana con una mordida. Y bueno, pues en lo personal a mí también me gusta mucho este personaje, los dos personajes son de mi agrado, debido a que tuvieron un muy buen impacto dentro de la sociedad y que se les juzgó por el simple hecho de querer cambiar a la sociedad y hacerlo mejor. Eso sería todo, muchas gracias.